A todos, sean bienvenidos a nuestra tercera mesa del seminario Perspectivas Asiáticas dentro de las relaciones internacionales. En este caso, la tercera mesa tratando un tema bastante vigente, que es la seguridad y también los temas globales, por lo que tenemos para ustedes un panel de ponentes en el que empezaremos con una dinámica de 15 minutos cada uno y al terminar sus mismas exposiciones podremos pasar a preguntas y respuestas o comentarios de los que se encuentren presentes en la sala. En primera instancia, se le dará el uso de la voz a la doctora Marisela Connelly, la cual es profesora e investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Asimismo, realizó sus estudios de doctorado en la Columbia University en Nueva York y ha realizado múltiples estancias de investigación en Beijing, Shanghái, Hong Kong y Taiwán. Asimismo, imparte cursos sobre China y Asia-Pacífico en licenciatura, maestría y doctorado, sumado a impartir conferencias en varias instituciones y grupos empresariales. Por otra parte, es miembro del Consejo Editorial de la revista China Global, de la revista Aportes, de la Universidad de Colima, de la revista de la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Editorial de la revista China Policy Journal. Entre sus publicaciones recientes encontramos el ser coordinadora del libro junto con Eduardo Sili, 70 años de existencia de la República Popular China, publicado en 2022 por el Colegio de México. Por otra parte, es coordinadora del Anuario Asia-Pacífico, publicado en 2019, y autora del capítulo sobre China, igualmente publicado por el Colegio de México. Sin más que agregar, le damos uso de la voz, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la doctora Mariana Escalante, al doctor Juan Felipe López Aimes por la invitación que me hicieron para participar en este seminario. Y pues gracias a todos ustedes por su presencia en esta reunión. Yo voy a hablar un poco sobre el concepto de oportunidad estratégica en China. Este concepto de oportunidad estratégica lo va a empezar a usar el liderazgo chino a inicios del siglo XXI, cuando China está entrando en una etapa, sobre todo en su desarrollo económico, en su proyección hacia el exterior, que le está dando esa importancia como potencia ya no solamente regional. Esa proyección que tiene China y sobre todo a partir del 2001, cuando finalmente China entra a formar parte de la Organización Mundial de Comercio, pues vamos a ver cómo todo lo que hace China durante este periodo es precisamente tratar de mostrar que ya tiene los méritos para que se le pueda considerar como una potencia. Y es entonces cuando el gobierno chino empieza a pensar cómo vamos a proyectar nuestro poderío hacia el exterior, pero al mismo tiempo vamos a mostrar que China no es una potencia como las potencias anteriores que hubo en el siglo XX, en el siglo XIX. Por el otro lado, el gobierno chino, el liderazgo chino, se da cuenta de que los 20 primeros años del siglo XX van a ser años en donde China va a tener un ambiente propicio. ¿Para qué? Para que siga desarrollándose económicamente, para que siga avanzando y teniendo esa mayor proyección a nivel internacional. Por eso vamos a ver cómo va a ser precisamente el secretario general del Partido Comunista en aquel entonces y presidente de la República, Jiang Zemin,
el que empieza a proponer precisamente este término de oportunidad estratégica. Este término involucra un mundo estable, un mundo abierto en donde China va a poder seguir desarrollándose, como decíamos antes, y proyectándose a nivel internacional. Esos primeros 20 años en donde China va a tener esa oportunidad económica para acelerar la reforma y el avance dentro del sistema comercial internacional. Seguir ampliando sus redes de producción y así poco a poco irse convirtiendo en un país de ingreso medio. Ahora, durante este periodo, vamos a ver cómo toda la diplomacia china va a estar enfocada precisamente en apoyar esta agenda económica del país. Y por eso es que el liderazgo chino va a estar evaluando este ambiente internacional para así ver cómo puede ir cumpliendo su agenda nacional. Hablando del ambiente internacional, ¿qué pasa en estos primeros años del siglo XXI? 2001, cuando se da ese ataque del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? El famoso ataque de las Torres Gemelas y otros lugares estratégicos, que va a cambiar la forma en que se van a percibir las amenazas a nivel internacional. Y es en ese momento cuando China va a aprovechar para acercarse a Estados Unidos. En Estados Unidos, el liderazgo siempre está apuntando hacia China. Cuando vemos que se empieza a desarrollar un periodo en que va a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos, los candidatos siempre tocan el tema de China y generalmente lo hacen de manera negativa. En este caso, cuando estamos hablando de los primeros años del siglo XXI, los líderes de Estados Unidos dicen, bueno, es que China tiene que poner más atención en cómo ayuda también a resolver los problemas internacionales. Esta China que tiene que ser un socio responsable en el ambiente internacional. Cuando se da lo de las Torres Gemelas en 2001, pues China aprovecha esa oportunidad. Jiang Zemin inmediatamente le habla a el presidente Bush hijo y le dice, bueno, China está aquí, China va a ayudar a Estados Unidos, China va a tratar de buscar a todos estos grupos terroristas y entonces eso hace que haya un acercamiento entre los dos países. Y además, el asunto de Taiwán, que ustedes saben que, por ejemplo, ahorita el asunto de Taiwán es un asunto que está haciendo que las relaciones de China y Estados Unidos cada vez sean más difíciles, más complejas. Pero en aquel entonces vamos a ver cómo coinciden Estados Unidos y China en ese aspecto. ¿Por qué? Porque en el año de 2000 en Taiwán se llevan a cabo elecciones presidenciales y en esas elecciones presidenciales gana el Partido Democrático Progresista. Y este Partido Democrático Progresista en su plataforma siempre ha tenido la propuesta de independizar Taiwán. Entonces, cuando llega Chen Shui-bian, que era el candidato y finalmente presidente en Taiwán, empieza a tomar medidas para ir separando cada vez más a Taiwán de China en el sentido de la cultura, los lazos, ¿no?, que había entre ellos. Pero en ese momento, Estados Unidos no quiere que se altere el statu quo en el estrecho de Taiwán. Por eso va a haber una coincidencia de intereses con China, que China, por supuesto, tampoco quería que se alterara el statu quo en el estrecho de Taiwán. Y entonces el mismo Estados Unidos le va a mandar mensajes a Chen Shui-bian en Taiwán diciéndole, no,
trates de buscar conflicto en el estrecho de Taiwán. Respeta el statu quo que ha habido hasta ahora. Eso por un lado. Por el otro, vamos a ver cómo en el ambiente internacional China observa cómo hay una mejora, hay una forma en que China está percibiendo ese ambiente como positivo. Ya habíamos comentado que China logra entrar a la Organización Mundial de Comercio y está viendo esa posibilidad de profundizar en la internacionalización. Es también ese periodo en que China le dice a sus compañías, necesitan irse afuera, invertir afuera, crear fama afuera, que las marcas chinas se empiecen a conocer en todos lados. Cuando se da la crisis financiera en 2008, en esa crisis financiera, el gobierno chino aprovecha la oportunidad para decir, miren, nosotros con este sistema que tenemos, un sistema centralizado, inmediatamente tomamos medidas para parar los estragos de la crisis financiera. ¿Y qué es lo que hicimos? Darle mucho financiamiento a nuestras empresas para que sigan trabajando, estabilizar la situación a nivel financiero. Claro que en ese entonces todavía no estaba tan abierta China en el aspecto financiero. Y entonces China va a ser uno de los primeros países que logre sobrepasar esta crisis y critica a Estados Unidos, porque dice, bueno, ustedes son los que están provocando esta crisis. Además, en 2008 se llevan a cabo los Juegos Olímpicos en China. Fueron unos Juegos Olímpicos en donde el gobierno chino quiso mostrar lo que era China en esos momentos, el poder que había alcanzado. Y precisamente porque los líderes chinos se están dando cuenta de que ya se está proyectando ese poder de China hacia el exterior, es que empiezan a formular ese concepto de ascenso pacífico. Yang Pingyang, este académico muy relacionado con el liderazgo chino, empieza a proponer esta idea de ascenso pacífico, ¿no? En donde dicen China no va a ser una amenaza para el resto de los países, no va a ser un país como lo fue Alemania, ¿no? Que provocó una guerra, no va a ser un país que realmente se enfrente al poder hegemónico. Y después, precisamente por eso es que lo cambian a desarrollo pacífico, porque para ellos la palabra ascenso podía interpretarse de muchas formas. Entonces empiezan a trabajar con el término de desarrollo pacífico. Como decíamos antes, China va avanzando a nivel económico, en su proyección hacia el exterior, en su presencia internacional. Y por eso mismo es que pues varios académicos van a empezar a discutir cómo se va a seguir proyectando el poder de China a nivel internacional. Es que China va a ser una potencia revisionista que finalmente va a tratar de quitar al poder hegemónico y finalmente establecerse ella como una potencia hegemónica. Entonces, vamos a ver cómo durante todos estos años que cubren precisamente el periodo, los últimos años del periodo de Jiang Zemin y los 10 años del periodo de Hu Jintao, es que China va a estar trabajando en este sentido. Y sí logra sus propósitos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo va a ir sobrepasando a otras economías desarrolladas. Sobrepasa a Alemania, después sobrepasa a Japón y se va convirtiendo en la segunda economía a nivel internacional. En 2019, Xi Jinping toma el poder como secretario del Partido Comunista Chino en
2012 y en 2013 se convierte en presidente de la República China, de la República Popular China. Xi Jinping se va a dar cuenta que el ambiente internacional está cambiando, precisamente porque China ha mostrado que pues ya se está convirtiendo en una potencia. Y entonces es por eso que ya en 2019 Xi Jinping reconoce que la situación internacional es compleja y que China está enfrentando grandes retos. Y así es, ¿no? Porque desde que Trump logra ganar las elecciones en Estados Unidos y está en la presidencia, pues empieza a cambiar toda la política hacia China, tratando de bloquear el avance de China. Y lo mismo va a hacer Biden. Biden va a seguir con esa misma política hacia la República Popular China. Ahora, ¿por qué estudiar el concepto de oportunidad estratégica? Varios autores chinos han analizado este concepto y ellos han llegado a la conclusión de que este concepto de oportunidad estratégica sirve como marco analítico porque permite adentrarse en la perspectiva china, ver cómo ve China la situación internacional, cómo está percibiendo ese ambiente internacional y en base a eso, cómo debe de actuar para proteger sus intereses y seguir avanzando, ¿no? en lo que tiene proyectado hacer. Además, este concepto nos ayuda para explicar los motivos, los modelos y los cambios que se dan dentro de la política exterior china. Es una forma de poder modelar la interacción entre China y el ambiente internacional. Y también nos permite poder analizar el actuar de una potencia en ascenso dentro del sistema internacional. Poder analizar, explicar esta actuación de China en todo en el ambiente internacional, cuando por un lado está esta oportunidad estratégica para poder seguir avanzando sus intereses y continuar con su crecimiento y desarrollo económico, y cuando se acaba esa oportunidad estratégica y entonces China tiene que estar enfrentando varios desafíos, que son desafíos que realmente ponen a pensar al liderazgo chino qué es lo que pueden hacer y cómo los pueden enfrentar. Y en estos tiempos ustedes han visto cómo la disciplina de relaciones internacionales, los académicos de las diferentes tendencias dentro de la disciplina de relaciones internacionales han puesto mucha atención a China, en cómo está actuando China en el ambiente internacional, el analizar si realmente China se puede convertir en una potencia y si es así, cómo va a actuar esa potencia cuando realmente logre el predominio a nivel internacional. Y lo que estamos viendo ahorita, estamos viendo cómo por un lado el liderazgo chino con Xi Jinping está diciendo sí, China ya tiene todo para poderse convertir en una potencia. China puede ir delineando el ambiente internacional. ¿Por qué necesariamente se tiene que seguir lo que dice Estados Unidos, el orden liberal, ¿no? Hay otras formas en que se puede organizar el mundo. Hay otras formas y esas formas las está mostrando China. Y lo interesante también de todo esto es cómo el liderazgo del Partido Comunista Chino está utilizando también todo ese bagaje histórico que tiene
para poder fortalecer su misma posición. No solamente todo lo que viene de la tradición del Partido Comunista, de la ideología marxista-leninista Mao Zedong, sino también poder tomar todo lo que viene, como decía yo antes, de la tradición, ¿no? La posición de China cuando China era un imperio, la forma en que se organizaba la sociedad china en base a los cánones confucianos, y de esta forma mostrar que se puede tener un mundo diferente y que no necesariamente se debe de dar la confrontación. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisela Connelly. Sin duda un concepto que nos hará redescubrir estas últimas décadas de la respuesta que ha tenido China tanto al interior como al exterior frente a los desafíos que le ha impuesto no solo el final del siglo pasado, sino el inicio de este y pues los actuales desafíos justo de temas globales y de seguridad. A continuación pasaremos con nuestro siguiente ponente, que es José Ignacio Martínez Cortés, el cual es analista de los subterfugios de la economía, así como de la demanda agregada de la economía china. Por otra parte, es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Relaciones Internacionales igualmente por la UNAM y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, sumado a ser coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio y Economía y Negocios, LACEN, de la UNAM, y del Eje de Política Internacional de la Red Académica de América Latina y China. Sin más, le paso la palabra, doctor. Muchas gracias. Agradezco la presencia de ustedes. Igual también la invitación de la doctora Escalante y del doctor López Aimes. Y por supuesto siempre es un gusto escuchar a la doctora Marisela Connelly, que sin duda es la senior de estos temas. Yo voy a ir en sentido contrario a lo que planteaba la doctora Connelly, pero viendo hacia 2050, ¿no? No contraponiendo, sino cómo es que China tiene un grave problema que es de demanda, de la demanda agregada interna que tiene China. Lo pongo en este contexto. La producción industrial de China en abril con relación a marzo cayó 0.5%. Esto provocó que los pedidos manufactureros de Estados Unidos de abril con relación a marzo cayeran de 47.3 en marzo a 46.3%. Hay un dato muy importante que salió este lunes con relación a las estadísticas de empleo, y tenemos que el empleo juvenil en China está en un 6%, está muy grande. ¿Sí? Y el empleo en general tiene una tasa de 5%, para ponerlo en ese contexto. Digo, alguien por ahí en las mañanas puede decir que estamos mejor que China, pero simplemente hay que ver la proporción del PIB de uno y de otro, ¿no? Y la población, por supuesto. México tiene una tasa de desempleo de 2.9. La general de China, reitero, está en 5, y la población juvenil, el desempleo de población juvenil en China, pues, reitero, está en 6%. Entonces, el presidente Xi en su tercer mandato considera 3 importantes estrategias para llegar a 2050. Uno, mayor presencia en la política internacional, principalmente hacia el sur global. 2, nueva influencia en la economía mundial a través de nuevos desarrollos tecnológicos. Y 3, que es donde me voy a centrar, el fortalecimiento del mercado interno para impulsar una nueva gobernanza. Dentro de las estrategias que plantea el presidente Xi, se encuentra el principal objetivo, que es la circulación dual. Esta estrategia plantea la formación de un mercado interno poderoso y un establecimiento de un modelo de crecimiento en el que la circulación interna desempeñe un papel principal en el impulso del crecimiento, que al mismo tiempo impulse la circulación externa. Esto, en términos de economía, podríamos decirle demanda y oferta.
Pero hay un problema muy grande en China. Si tomamos en consideración los 4 indicadores del PIB, la demanda vertida en consumo, el consumo, el peso del consumo interno chino en el PIB es de 23%. El consumo de Estados Unidos es del 63%. Por eso es que todos quieren o todos queremos venderle a Estados Unidos, porque compra demasiado. China tiene un enorme problema en estos momentos porque ni compra ni vende. Entonces, esta es la situación de por qué llegamos a esta nueva estrategia que impulsa China en torno a 2 importantes reformas. Son tareas del partido, cuando digo partido, pues es el Partido Comunista de China, en la nueva era y el nuevo viaje. Y son la implementación de la estrategia de la expansión de la demanda interna, que debe combinarse con la profundización de las reformas estructurales de la oferta. Lo que nos comentaba la doctora Connelly con mucho tino, China crece incluso hasta en 2 dígitos por una exorbitante oferta. Ahora China no lo puede hacer ya. Por lo tanto, tiene que voltear hacia adentro para impulsar la demanda agregada, que eso es lo más importante o lo más difícil. La oferta y la demanda son 2 aspectos del desarrollo económico. El equilibrio entre los dos es relativo y el desequilibrio es absoluto. China está a punto de llegar a un desequilibrio. Para resolver el problema del desequilibrio entre la oferta y la demanda, es necesario identificar la contradicción principal y el aspecto principal de esa contradicción. Comprender científicamente la relación entre los dos, oferta y demanda. Presentar estrategias de desarrollo que cumplan con los requisitos de los tiempos y guiar nuevas prácticas con nuevas teorías. Esto es algo que ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido o en el G7, pues, en estas horas de reunión en Japón, sí, están discutiendo. Y en China ya lo están discutiendo en torno a nuevas teorías. La implementación de la estrategia de expansión de la demanda interna es una forma efectiva de enfrentar los choques externos. Tuvimos recientemente 2, el de 1988 y el de 2008, donde China impulsa estrategias muy importantes, pero para fortalecer su oferta. Pero ahora es muy importante impulsar la demanda. Disculpen que sea pesado con los conceptos. Hay un concepto que a mí en particular es el más importante más allá del PIB, que es la productividad total de los factores. La productividad total de los factores, bajo el modelo de Clems, tiene las siguientes variables: capital, trabajo, energía, materias y componentes y servicios. En este momento, China tiene un enorme problema estructural de demanda interna, en torno a los factores, en torno a la productividad total de los factores. En la literatura lo encontramos como PTF, productividad total de los factores. El problema que presenta Estados Unidos en este momento, y lo vamos a ver el 9 de junio próximo, es precisamente esta crisis en la productividad total de los factores. ¿Cómo se maneja la productividad total de los factores? Cuando tenemos mayor oferta, que es lo que se tiende a hacer, contratar personas. Por lo tanto, al momento en que contratas una persona, estás elevando la calidad o la competitividad de tu productividad total de los factores. Por eso es esta cuestión del desempleo, en el sentido de que China no está contratando. Hay un enorme desempleo juvenil en China. Uno de los principales problemas que tiene China, que nos decía este lunes la Oficina de Estadística de China, es la parte referente a construcción. No hay mayor construcción de viviendas. ¿Por qué? Porque los jóvenes no están viviendo fuera de casa. ¿A raíz de qué? De el desempleo.
Entonces, otro de las enseñanzas de la productividad total de los factores es que demuestra el progreso técnico. En este momento, China tiene un grave problema de progreso técnico con relación a la productividad total de los factores. Aquí no hay que confundir productividad total de los factores con productividad. La productividad se mide a través de la matriz insumo-producto, y reitero, la productividad total de los factores es totalmente estructural. Por eso es que el Comité Central del Partido se ha impuesto la tarea de fortalecer la construcción de la infraestructura, de una nueva infraestructura basada en la expansión de la demanda interna, ya no estrictamente a través de inversión, producción, exportación, sino de impulsar la demanda interna. Esto es lo que tiende a impulsar un aumento a gran escala en el mercado interno. Si no se hace, dice el comité, se tocará fondo rápidamente. Y lo dice el comité. ¿Sí? No lo dice el Fondo Monetario, no lo dice Davos, lo dice el comité. ¿Sí? Entonces, por ello, dice el comité, es necesario profundizar las reformas en torno a la expansión de la demanda interna y acelerar el cultivo de un sistema completo de demanda interna. Esto no lo tiene China en estos momentos. Por lo tanto, dice el comité, es necesario impulsar una reforma estructural del lado de la oferta cuya solución sea fundamental, y aquí es donde viene lo importante, en torno a un nuevo desarrollo de alta calidad. ¿Sí? Esto es lo que quiere China, o lo que plantea el comité, ¿sí?, de aquí al rejuvenecimiento de la República, para que en 2050 venga el renacimiento. En este aspecto se plantean tres grandes fases. Las políticas de estímulo económico a gran escala. En la etapa inicial, también se plantea los factores del lado de la oferta que afectan el desarrollo a largo plazo, así como también impulsar la nueva calidad de la productividad total de los factores. Las reformas estructurales del lado de la oferta plantea 5 claves. Lo que es, y esto es totalmente distinto a lo que tuvimos de 2001 a 2018. Las siguientes tareas que impulsa el comité para fortalecer la oferta son reducir el exceso de capacidad, reducir el inventario, reducir el apalancamiento, reducir los costos y compensar las deficiencias. Esto, por supuesto, va a llevar a toda una reforma al interior de China, lo cual nos lleva a la política de los 8 caracteres, que es la consolidación, mejora y fluidez. Es en este aspecto donde la combinación orgánica de la implementación de la estrategia de expansión de la demanda interna con la profundización de la reforma estructural del lado de la oferta es una estrategia de largo plazo, no es una estrategia de 5 o de 10 años. Sí, y reitero, más allá de ver a Londres, a Washington, a Bruselas, ¿sí?, es algo que el G7 no lo está haciendo y China ya comienza a realizarlo para responder activamente a los cambios en el entorno interno y también en el entorno externo para mejorar la iniciativa de desarrollo. Es en este aspecto donde China quiere impulsar las ventajas tradicionales, como la mano de obra, la tierra, o los recursos y el medio ambiente,
tiene muy claro que las restricciones se han vuelto más estrictas. Hay que ver qué es lo que presenta Biden en estas horas en el G7, así como también, y reitera, mejorar la productividad total de los factores. Es urgente ejercer esfuerzos desde ambos lados, la oferta y la demanda, no solo para expandir la demanda efectiva, sino también para promover la reforma y ajuste de las funciones de producción y creación de nuevas ventajas competitivas. Para ir cerrando, el PIB de China en 2022, el PIB per cápita en 2022 fue de $12,900. Sí, aquí si nos vamos a las estadísticas del Fondo Monetario, $1,000 arriba que México, pero 100% abajo de Estados Unidos. Para impulsar el crecimiento de China y se cuadruplique el ingreso per cápita en 10 años, Xi en este periodo necesita impulsar el progreso y la estabilidad en 3 reformas importantes. Aumentar la fabricación de alto valor agregado, crecimiento impulsado por la demanda interna, desacoplar la moneda china de la reserva de dólares estadounidense, combinar la implementación de la estrategia de expansión de la demanda interna con la profundización de las reformas estructurales en torno a la oferta y acelerar la construcción del nuevo paradigma de desarrollo a través de la circulación dual. Las directrices para resolver las estrategias que plantea el presidente Xi, yo lo veo en 6 grandes líneas, las líneas rojas del partido. 1, la seguridad en torno a Estados Unidos, Taiwán y Rusia. 2, la parte de la consolidación de la demanda interna. 3, la erradicación de la corrupción. 4, una nueva gobernanza. 5, aquí yo lo pongo de esa forma, cumplimiento de los mandatos del Libro Blanco sobre los derechos humanos, y subrayo, sobre los derechos humanos, para dar cabida a la generación de 2013. Nuevo modelo de desarrollo estratégico que tiene como objetivo establecer un nuevo sistema de economía abierta, de alto nivel y de largo plazo. China se prepara para que en el rejuvenecimiento de la República en 2050 se convierta en el núcleo de la economía mundial y en el líder de la política internacional, pero no lo puede hacer con una débil demanda interna. Para ello debe dar cumplimiento a las estrategias que plantea el comité. En este aspecto, se tienen 6 grandes estrategias para ese fin. Profundización de la reforma estructural del lado de la oferta y la demanda, construcción acelerada de un país innovador, aplicación de la estrategia para vigorizar las zonas rurales, aplicación de la estrategia de desarrollo coordinado de las regiones, aceleración del perfeccionamiento del régimen de la economía de mercado socialista y 6, impulso de la formación de una nueva configuración de una reforma integral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Ignacio. Ahora pasaremos con nuestro siguiente ponente, que es Rubén Casillas de la Torre, el cual es doctor en Ciencia Política por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Asimismo, es integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia y es coordinador y profesor de la Licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Agradezco enormemente la invitación a Mariana, a Juan Felipe, y agradezco a la UNAM por recibirnos el día de hoy. Lo que yo quiero compartir con ustedes son algunos elementos de una investigación en curso que estamos trabajando en el marco del PAPIT. Yo elegí hablar acerca de la seguridad de Japón, quizá en una primera instancia sin saber exactamente a qué me estaba metiendo,
Y lo que quiero compartir con ustedes son algunas reflexiones sobre una concepción que podríamos considerar quizá particular japonesa en torno a la seguridad, en este caso la seguridad integral de Japón, Sogo Anzen Hosho. Siguiente, por favor. Algunos conceptos que hay que tomar en cuenta relacionados con la seguridad en Japón es, primero, hay dos conceptos que hay que diferenciar al momento de hablar de la seguridad en el caso de Japón. El primero es Kokubo, que se entiende tal cual como defensa nacional, equivalente a como entendemos el esquema de defensa o seguridad nacional. ¿Sí? Del primer ideograma país y el segundo defensa, resistencia o protección. Sí, a grandes rasgos proteger al país. En un segundo nivel o en una segunda instancia, tenemos el concepto de Anzen Hosho, que es el que se utiliza actualmente, ¿sí? De manera más amplia. El primero, dijimos, Kokubo, defensa nacional como tal. El segundo, como seguridad nacional en un sentido mucho más amplio. ¿Sí? Que los ideogramas que lo componen podríamos desglosarlos de la siguiente manera. El primero como relajado, contento o en paz. El segundo como completo o por entero. Entonces, Anzen, completamente en paz. Y Hosho es el primer ideograma, proteger, preservar, garantizar o salvaguardar. Y el último ideograma, de amenazas o heridas. Entonces, a grandes rasgos sería como estar completamente en paz a salvo de amenazas. Sí, es la manera en que podríamos quizá interpretar este concepto de seguridad en el caso japonés. Siguiente, por favor. En este caso es extraño, es curioso, porque varios autores traducen Anzen Hosho como asegurando la seguridad. ¿Sí? Es una manera en que también lo manejan. ¿Sí? O sea, no solamente es como sentir seguro, sino garantizar que existan las condiciones para poder sentirte seguro. ¿Sí? Que aquí es donde está el truco, aquí es donde está el elemento que podemos decir más peculiar en este análisis de la seguridad, porque no solamente es defender al país o que el país esté bien, sino pensar en los diversos rubros que componen ese bienestar. El origen de esta palabra de Anzen Hosho, a diferencia de una tradición que podríamos considerar más occidental, por ejemplo, nosotros hablar de la seguridad, de la defensa, quizá más por los historiales de guerra, de conflictos que tenemos en Occidente, en el caso de Japón viene desde la economía el concepto de la seguridad. Sobre todo hablando de garantías y seguros o tampo, de los bonos y los securities financieros, ¿sí? En el rubro de Yuka Shoken, ¿sí? Es esta idea de dar garantías de que todo va a estar bien, de que todo va a funcionar. Entonces, más que venir de una tradición militarista, en el caso japonés, viene de una tradición más bien económica. Sí, que si lo vamos a estirar un poquito más, tiene que ver con cuestiones de la sociedad japonesa como tal. Entonces, decíamos que el concepto de Anzen Hosho significaba como asegurar la seguridad y la idea de lo integral, ¿sí? De lo íntegro de todas las partes que ayuden a darle forma a esta seguridad, es adoptada ya como Sogo Anzen Hosho tras el informe Ojira de 1980. ¿Sí? Para esta época, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto, de lo que estaba pasando en el mundo. El gobierno japonés manda a que se haga un informe acerca de las condiciones del país, haciendo un análisis de la situación internacional, qué es lo que Japón tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir. Y en ese sentido se hace un análisis profundo de lo que significa la seguridad japonesa. ¿Sí? Aquí lo que agregamos, ya decíamos, Anzen Hosho, asegurar la seguridad. El Sogo es integrar, unir o combinar. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué elementos son los que nos van a brindar la seguridad? Y ahí es donde vamos a entrar ya a hablar un poquito más de la historia japonesa. Siguiente, por favor. Sí, para entender estos conceptos vamos a situarnos en una primera instancia en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante la ocupación estadounidense, o en ese momento de los aliados dirigidos por el Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas, dices Estados Unidos en buena medida, se le impone prácticamente la Constitución a Japón. Y esta Constitución, adoptada en 1947, en su artículo 25, en el segundo párrafo, dice lo siguiente: en todos los órdenes de la vida humana, el Estado conducirá sus esfuerzos a la promoción y acrecentamiento del bienestar y la seguridad social y la salud pública.
Si ustedes leen la constitución japonesa, la idea de kokubo como tal no aparece. Si ustedes buscan Ansen Hosho, no lo van a encontrar tampoco. Lo más cercano a este concepto es Shakai Hosho, la seguridad de la sociedad, el bienestar del pueblo. Entonces, esto es bien interesante porque como tal, el concepto de seguridad nacional, como lo entienden los japoneses o como se formula en una primera instancia, no va a tener directamente ese carácter militarista, sino que va a tener más un carácter de bienestar económico, de bienestar material, de bienestar social, que hay que ponerlo también en contexto. En este momento, Japón, que fue devastado por la guerra, está siendo ocupado por los Estados Unidos y en este momento, con la Constitución en su artículo 9, se le prohíbe tener fuerzas armadas de cielo, mar y tierra y recurrir a la guerra como medio para resolver disputas internacionales. No tiene ejército. Entonces, por este momento, lo militar pasa a segundo plano. Y a partir de aquí vamos a ver este desarrollo hacia la visión integral. Vamos a pasar desde Shigeru Oshida hasta, dijimos, esta comisión, este grupo dirigido por Ohira. Quiero aquí apuntalar algunos momentos importantes, primero comenzando con Shigeru Yoshida. Para quienes conozcan un poquito de historia de Japón, quienes conozcan de esta época, probablemente hayan escuchado hablar de la llamada doctrina Yoshida, que prácticamente es una vez terminada la ocupación y tras el establecimiento del acuerdo de seguridad entre Japón y los Estados Unidos, que permite que haya fuerzas estadounidenses posicionadas en Japón, lo que plantea el primer ministro Shigeru Yoshida es lo siguiente. Si Estados Unidos va a ser el garante de nuestra seguridad y nosotros no podemos tener ejército, pues vamos a enfocarnos en la parte de nuestro desarrollo económico. ¿Sí? La seguridad la ponemos en manos de nuestro socio, nosotros nos dedicamos a otra cosa. En ese sentido, ya comienza a utilizar estos conceptos de Ansen Hosho pensando en una seguridad integral donde dice, pues seguridad tiene que ver en cierto modo con bienestar. Y la parte del bienestar, si nosotros no nos vamos a hacer cargo ahorita de la defensa hacia el exterior, porque Estados Unidos va a ser nuestro garante frente a la expansión del comunismo, pues vamos a trabajar las otras dimensiones de la seguridad. En este caso, el bienestar, porque hay que reconstruir el país después de la devastación sufrida por la guerra. Van a venir varios procesos, entre ellos la guerra de Corea, que le va a permitir a Japón convertirse en una especie de taller para producir lo que necesitan las fuerzas aliadas en la guerra. Sí, va a ser digamos, el campo de aprovisionamiento también para los combatientes en la península coreana. Eso va a ayudar a levantar algunas industrias en Japón de la mano del apoyo económico de los Estados Unidos, del el desarrollo de algunas industrias, sobre todo la química y la acerera que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver el comienzo del desarrollo económico japonés. Pasamos por 1957, cuando se crean los lineamientos de defensa nacional, que aquí todavía se utiliza el concepto de kokubo, ¿sí? Pero es interesante que aunque habla de kokubo como defensa del país, retoma en ese documento los conceptos del bienestar de la sociedad. En los años 70 vamos a tener un par de crisis, sobre todo en 1973 con la guerra de Yom Kippur, 1979 con la revolución iraní, donde aumentan enormemente los precios del petróleo. Problema para Japón porque no tiene petróleo. Cuenta con muy pocos recursos, en este caso energéticos, como carbón, petróleo, etcétera. Y ahí es donde se da cuenta de que hay otras dimensiones de la seguridad, en este caso, seguridad energética, por ejemplo. Además, Japón es un país con muchos terremotos, donde golpean tsunamis, que también está la seguridad frente al medio ambiente. Entonces, paulatinamente, la misma historia de Japón le va llevando a dimensionar que la seguridad tiene muchas caras. Sí. Seguridad con nombre y apellido, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad energética, etcétera. Siguiente, por favor. Me voy un poquito más rápido. En el caso del informe Ohira, lo que trajo de novedad es que sí, aunque no deja completamente de lado lo militar, se enfoca más en dimensiones como lo diplomático, lo económico, lo ambiental, que era novedad en ese momento. Sí. Algunos de los textos más famosos sobre seguridad internacional que amplían estos conceptos lo vamos a ver con Barry Busan, sobre todo en los 80s y 90s, ya más adelante. Entonces hay quienes consideran que Japón es realmente el primer país que llega a adoptar estas ideas de la seguridad como algo integral, como algo multidimensional e incluso multinivel. No obstante que no dejaba de lado la parte militarista,
esta va a volver a quedar relegada después cuando llega el sucesor de Ojira, Senko Suzuki, que busca de alguna manera alejarse de la tendencia global de los conflictos en la Guerra Fría, pero acorde a los intereses de la sociedad japonesa. Siguiente, por favor. De la mano de esto vamos a encontrar el concepto de seguridad humana, que va a ser como volver a este centro, este núcleo que da sentido a la seguridad integral. ¿Sí? Va a ser adoptado sobre todo en los 90 como parte de una política exterior y de seguridad. Por ahí lo mencionan el primer ministro Murayama, Hashimoto y posteriormente primer ministro Oguchi. ¿Sí? De la idea de establecer esquemas de seguridad, compromiso con el bienestar de los seres humanos a través de una palabra que me parece clave para entender la seguridad de Japón, a través de la cooperación. ¿Sí? A diferencia de otros esquemas de seguridad donde va a ser más de carácter militar y creando quizá alianzas o más enfocado en la cuestión armamentista, la seguridad japonesa va a tener el elemento de la cooperación como central para sus intereses. Porque Japón, aunque se convierte en la segunda economía del mundo, es un país que no tiene ejército, que está de alguna manera en medio de las dinámicas de la Guerra Fría y por ende está también, digamos, en alerta constante. ¿Sí? En ese tenor también está sujeto a las dinámicas de las superpotencias y al no poder dictar completamente, digamos, ciertas dinámicas o no poderlas influir plenamente, no le queda sino cooperar como una forma de tener más aliados y ahora sí, digamos, en bolita, en foros internacionales, en Naciones Unidas, en espacios como foros regionales de Asia, es donde puede tener más peso. Entonces, para la seguridad de Japón, cooperar es clave. Por esta la idea de Ningen no Anzen, la seguridad humana, que después la amplían como Ningen no Anzen Hosho, que ponen también esta idea de seguridad integral o asegurar la seguridad del ser humano. Que esto con el Anzen Hosho ya lo subrayan de que también el Estado tiene que involucrarse en ese aspecto. Siguiente, por favor. A partir de aquí van surgiendo más conceptos de seguridad como cooperación, seguridad colectiva, seguridad económica, etcétera. Y lo que vemos del 1991 para acá, al final de la Guerra Fría, es que cada vez hay más debates entre las diferencias de antimilitarismo versus pacifismo. Hay quienes planean, sí, Japón puede rearmarse, pero con un espíritu pacifista. Sí, que a veces pareciera un contrario, ¿no? Hay muchos debates en torno a eso. Sobre todo por el debate de si debe o no cambiarse la Constitución, específicamente reformar el artículo 9. A medida que surgen nuevas amenazas, se desarrolla el programa balístico y nuclear norcoreano y actualmente también con lo del esquema del ascenso de China, que bueno, no es tan nuevo, pero se sigue planteando esa rivalidad entre Estados Unidos y China, donde queda Japón en medio. Cada vez hay más debates que se van acercando a la dimensión militar. Y es donde se comienza a hablar de un pacifismo proactivo, que es aumentar la seguridad japonesa a través del lado militar, sin dejar de lado las demás dimensiones. Rápidamente, para llegar a algunas conclusiones en la siguiente diapositiva. Hasta ahorita lo que hemos visto es el desarrollo del concepto de Sogo Anzen Hosho responde fuertemente a la experiencia específica de Japón en una primera instancia. Es un concepto que se ha ido ampliando, complementando con nuevas aproximaciones a medida que dentro de Japón mismo se van dando cuenta de esta multidimensionalidad de la seguridad. Y en las últimas 3 décadas cada vez tiene más importancia la parte militar. No obstante, mantiene la cooperación como eje principal de sus estrategias. No se encuentra ya el doctor Carlos Uscanga aquí, pero no me dejará mentir que en términos de cooperación para el desarrollo, por ejemplo, sigue siendo uno de los países más importantes. Dentro del esquema del Indo-Pacífico, ha sido uno de los más grandes promotores de los esquemas de seguridad multilateral en la región también. Entonces, subrayo esta parte de la cooperación porque para mí, a mi parecer, es clave. Al no ser la mayor potencia en la región, puede utilizar los recursos que tiene trabajando en conjunto con otros estados y es donde tiene mayor posibilidad de, compartiendo ciertos valores, compartiendo ciertas ideas, insertar esas temáticas que convienen a su propia seguridad en el debate a nivel global y a nivel regional. Finalmente, algunos pasos a futuro en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que queda pendiente? Identificar otros autores, por lo pronto he identificado algunos como Ken Jimbo, Sato Seizaburo, Nobumasa Kiyama,
Sí, pero hace falta profundizar un poquito más para conocer más autores que puedan ayudar a complementar más este debate. Hace falta reflexionar el concepto frente a la teoría ya existente. Ya comentamos un poquito el desarrollo de Barry-Busan. Entonces, ¿qué es diferente a lo que ya hay? Porque pareciera que mucho de lo que hemos dicho ya lo han dicho. Entonces, ¿hay algo que sea más específicamente japonés? Quizá esta idea de la seguridad más en el ámbito humano pudiera ser una aportación que podríamos considerar desde la visión japonesa acerca de la seguridad internacional, alejándonos un poquito de que siempre hablamos de seguridad, siempre pensamos en lo militar directamente. ¿Qué ha cambiado en la pospandemia, si es que algo ha cambiado? Y finalmente, y creo que aquí va a ser lo más complicado, ¿qué tanto es un concepto distinto de lo existente? ¿O qué tanto es una aproximación meramente cultural o única de la experiencia japonesa, pero que podríamos ver como una aportación y no como forzarlo a que pareciera una aportación? Y por otro lado, ¿el significado original está en desuso incluso por los mismos japoneses? ¿Qué tanto han abandonado la seguridad integral para ser cada vez más enfocados a la seguridad militar? ¿O qué tanto realmente mantienen este enfoque de seguridad integral? Y si lo han sabido, ¿como qué experiencia queda también en ese sentido? Me disculpo por pasarme de tiempo, pero les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias por sus aportaciones. A continuación pasaremos con Edith Yasmín Montes Incín, la cual es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y estudiante del posgrado en Política y Gestión Cultural en la UAM Iztapalapa. Actualmente es coordinadora de intercambios al extranjero de la Dirección de Internacionalización de la Universidad de Anáhuac y es parte del programa de desarrollo de investigadores en la misma institución. Por otra parte, es miembro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Adelante, por favor. Muy bien, ahí está. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias a todos por aguantar hasta esta parte del día. Y bueno, pues bueno, todavía tengo conflicto de cómo se va a llamar la propuesta, pero digamos que la esencia es presentar una serie de reflexiones en torno a los estudios de la política exterior surcoreana. Primero iba a ser China, porque creo que tiene más particularidades, pero la verdad es que no son mis terrenos. Y la razón por la que me invitaron a ser parte del proyecto, pues es por mi interés en los estudios coreanos. Entonces decidimos quedarnos con lo cómodo. Bueno, ni tanto, porque la verdad sí ha sido todo un desafío acercarme a este tema. Entonces, lo que presentaré son unas aproximaciones a lo que podríamos decir estudios de la política exterior surcoreana, una revisión teórica, que eso está un poquito endeble, todavía no estoy muy segura si podremos llamarla así, pero sí quizás, y es la parte que me gustaría enfocar, conceptual. Primero, también agradecer a los organizadores de este proyecto, a Mariana Escalante por considerarme y al doctor Juan Felipe, quien sabe que pues estos son mis temas de interés, ¿no? El estudio de la política exterior. Decirles también como disclaimer que el estudio hasta el momento que he hecho de la política exterior surcoreana ha sido mucho del análisis de los fenómenos, ya saben, ¿no? Las relaciones intercoreanas, las relaciones de Surcorea, bueno, Corea del Sur con Estados Unidos, con China, con Japón, esta idea de lo que se ha denominado como potencia media, que es lo que ha significado, y lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen muy bien o que se ha visibilizado en los últimos años, la famosa diplomacia pública, el fenómeno de la ola coreana. Pero ¿qué es lo que la pregunta o por qué tenemos que reflexionar sobre los estudios de la política exterior surcoreana, básicamente desde una visión surcoreana, y esto también con todos sus asegúnes, como ya se decía al inicio de estas jornadas? Pues porque al final nosotros, o al menos yo, soy mexicana y pues no soy surcoreana, ¿no? Entonces tampoco tengo este bagaje histórico, ni esta formación, ni esta sensibilidad de parte de la sociedad. Entonces digamos que es una aproximación desde estas perspectivas. Entonces, la que sigue, por favor. Preguntarnos de dónde partimos. Y en esta parte, bueno, como es amarilla, se perdió la parte de abajo, pero es los análisis de política exterior, que es una subdisciplina de las relaciones internacionales. Entonces, asumo que la mayoría de los que están aquí asistiendo son estudiantes de relaciones internacionales y bueno, y quienes no sean, pues bueno, ya se acercarán conmigo si quieren para que platiquemos a fondo de este bagaje teórico conceptual que ustedes ya tendrían que estar familiarizados o están en ese proceso de familiarizarse. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de análisis de política exterior y de esta subdisciplina de las relaciones internacionales? La que sigue, por favor. Bueno,
ustedes, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, mucho más, y ustedes ya entraron con un plan de estudios de la disciplina reformado. Cuando yo estudiaba Relaciones Internacionales aquí mismo y estudiábamos política exterior, pues nosotros estudiamos política exterior mexicana, ¿no? Y era el estudio de la política exterior, y no me dejarán mentir, bueno, no sé cómo les esté yendo la experiencia, pero la reforma suponía algo diferente a lo que yo viví. En ese momento, cuando yo estudié Relaciones Internacionales y cuando estudiábamos la política exterior mexicana, pues básicamente lo que hacíamos era un recuento de la historia de las relaciones exteriores de México con el mundo. Y entonces se dividían en dos grandes momentos. Llevabas política exterior 1 y política exterior 2. Y era básicamente historia. Entonces ya te tenías que aventar, otra vez revisar, que no era tanto historia como la conocemos de quiénes son los grandes héroes nacionales, si eran los héroes nacionales, si eran realmente proyectos de nación o eran proyectos de clase, etcétera. No eran esos debates, pero era mucho en el énfasis de lo que estaba sucediendo con el famoso interés nacional de México en cada una de las etapas históricas. Se supone que ustedes, y digo se supone porque la verdad ya no lo he visto y a mí solamente me ha tocado impartir Política Exterior 2, pero ustedes entraron con un plan de estudios que tiene 3 módulos, Política Exterior 1, Política Exterior 2 y Política Exterior 3. Y se supone que Política Exterior 1 es justamente el análisis teórico y conceptual de qué es la política exterior. Y entonces, en este primer momento del estudio de la política exterior, como ustedes como internacionalistas, lo que deberían estar revisando son los marcos teóricos y conceptuales con los que se analiza la política exterior. Y entonces, se supone que tendrán que estar familiarizados con esto. Teorías, quizás más también por teorías de las relaciones internacionales, pero aplicadas al análisis de la política exterior. Que clásico, es un clásico que la teoría que más utilizamos para analizar fenómenos de la política exterior, en nuestro caso mexicana, pues ha sido el realismo, también utilizar el liberalismo, el neorrealismo, que también, digamos que en la parte sustanciosa de los análisis de política exterior es muy interesante, el neorrealismo clásico. Por ahí en mi propuesta de tesis de licenciatura yo decía que utilizaba este paradigma, y el constructivismo, sobre todo en el análisis del interés nacional, porque, como sabrán, y ahí viene el clásico debate que seguro ya han analizado en sus clases de política exterior, es quién construye el interés nacional. ¿Es el pueblo, es realmente la nación? Y ahí vamos a entrar en el debate engorroso de qué es la nación, como lo veíamos en la presentación de Abdiel. Sí, y además la nación, ¿existe una sola nación? Que esto nos lleva a debates muy complejos, o el interés nacional pensado en política exterior siempre es definido por el grupo en el poder o por las élites en el poder, ¿no? Y esos son los debates que presenta el constructivismo. Entonces, de una u otra manera, ustedes como estudiantes de Relaciones Internacionales han analizado la política exterior, y espero que cada vez, les digo, en nuestro caso, en mis tiempos era más descripción histórica de fenómenos de las relaciones exteriores de México con el mundo, pero yo espero que ustedes ya estén analizando más a detalle este tipo de debates. Y entonces ya pasamos ahora sí a la sustancia que deberían estar viendo en esta primera parte de Política Exterior 1, que son los modelos de análisis de política exterior. Digamos que los clásicos son el modelo del actor racional. Bueno, este es el modelo de análisis se basa mucho en una propuesta que viene prácticamente desde la administración pública. Ahora, como administradora pública, me doy cuenta que es un préstamo que estamos haciendo de esta disciplina y no lo estamos reconociendo desde las relaciones internacionales. Creo que esa era una de las grandes conclusiones de la maestría. Nos hace falta como internacionalistas una mayor vinculación con la disciplina de administración pública, pero ya estudiándola me doy cuenta que es un préstamo de esta disciplina. Y digamos que los modelos clásicos de análisis de política exterior es el modelo de proceso de toma de decisiones de Graham Allison, y está estructurada en estas 3 partes, ¿no? El modelo del actor racional, que se supone que el Estado es un actor racional que siempre va a velar por el interés del Estado, con todos los debates que eso implique. El modelo burocrático, que instituciones son las que sostienen la gestión de las relaciones exteriores, no le pongamos apellido mexicano o surcoreano. Y el modelo organizacional. Y finalmente, también uno de los grandes modelos de análisis de la política exterior, digamos como subdisciplina, es el análisis de los niveles de análisis de Kenneth Walsh, que lo divide en 3. El nivel sistémico, que seguramente lo han visto, ¿no? Cómo influye el sistema internacional en la política exterior. Les digo, pónganle el apellido que quieran, canadiense, estadounidense, mexicana, coreana, etcétera. El nivel estatal, cómo es desde adentro, cómo es desde el Estado, la interacción de las partes del Estado para la formulación, ejecución y evaluación de la política exterior.
y el nivel individual, quiénes son los tomadores de decisión. E incluso si nos vamos a debates de la gobernanza, incluso como ciudadanos, cómo contribuimos en esto. ¿Y esto por qué lo menciono? ¿Por qué hago este recuento? Una, para hacerles ¿cómo se llama? Para que caigan en cuenta por qué estamos hablando desde la disciplina de relaciones internacionales sobre política exterior, pues es una de las ramas clásicas y de nuestras áreas formativas, como ustedes como internacionalistas, pero también para advertir sobre el caso surcoreano, ¿no? En el caso de Corea del Sur, digo, y esta es una primera aproximación, todavía me falta entrar mucho más en el debate antes de cometer algún error, pero sí hay una gran influencia de estos mismos paradigmas que nosotros aquí en México también estamos estudiando o con los que hemos utilizado para el estudio de la política exterior mexicana, también se están utilizando en la academia surcoreana, tanto investigadores como en las universidades, y entonces digamos que no hay tanta novedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia o por qué podríamos hablar desde una perspectiva surcoreana? La que sigue, por favor. Aquí está. Entonces, me parece pertinente, y esta parte tiene que madurar a un acercamiento mucho más profundo con la academia surcoreana. ¿Cómo se estudia la política? Esta es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se estudia entonces la política exterior en la República de Corea? Aquí ya les presentaba un poco los avances, o sea, se identifica al revisar planes de estudio, los pocos disponibles y los que no están tan en coreano, que ese es uno de los grandes retos que enfrenta la investigación. La verdad es que yo no domino el coreano, nociones básicas, a duras penas el concepto, la palabra de política exterior que me faltó presentar y desglosar cómo se escribe y cuáles son los significados de lo que implica en el Hangul, pero bueno, son estos hallazgos, en realidad utilizan los mismos modelos teóricos y analíticos, sobre todo de Estados Unidos, y esto no es raro por al final la historia y la influencia también de este país en la República de Corea. Y por ello, para responder esta pregunta, lo que se hace o lo que se hizo en un primer momento que todavía está inconcluso es la revisión de los programas y planes de estudio de la licenciatura o de los programas en estudios internacionales, relaciones internacionales de universidades surcoreanas. La que sigue, y ya como primeros hallazgos, pero eso tiene que trascender, una, porque no he terminado de revisar a la gran parte de universidades surcoreanas, pero digamos que sí al menos ya las más importantes. Y si se dan cuenta, pues identificamos que en general hay estudios internacionales o disciplinas de relaciones internacionales, incluso aquí un poco les hago la chamba por si se quieren ir de intercambio, sabrán si está nuestro programa en estas universidades, pues ahí está. Y por ejemplo, salvo la Universidad Sungkyunkwan, que su departamento se llama Departamento en Ciencias Políticas y Diplomacia, ¿no? Y aquí empieza a aparecer ya un concepto que es muy similar y que lo que he identificado en el avance de la investigación es que incluso pareciera que a veces se usa de manera indistinta política exterior y diplomacia. Entonces, de manera general, estos son los hallazgos, pero ya entrando en el detalle, un poco más en el detalle, la que sigue, por favor. Identificamos qué materias se imparten en términos de política exterior. Entonces, por el primer gran hallazgo, y digo, bueno, es que ya revisé varias universidades, y obviamente tampoco es lo mismo relaciones internacionales aquí que, por ejemplo, en la universidad donde trabajo en la Anáhuac, pero a diferencia de nosotros que tenemos política exterior 1, 2 y 3, y que con eso veamos qué quiere decir y cada profesor lo impartimos como queremos, en el caso de Corea, sí hay un mayor esfuerzo por impartir materias relacionadas con política exterior, e incluso en términos de diplomacia, ¿no? Aquí en la facultad me parece que no tenemos tenemos creo que una optativa de derecho diplomático y consular, pero no algo tan formativo en términos de diplomacia, ¿no? Que esto me parece muy interesante. Entonces, haciendo esta revisión, que les digo, todavía no termino, pero ya como avanzando, identificamos estas materias y las clasifiqué por áreas, ¿no? En términos de historia, por ejemplo, historia diplomática coreana, pero también historia diplomática mundial. Aquí en México no estamos pensando, bueno, al menos en la facultad, no estamos pensando en analizar el fenómeno mundial desde la diplomacia, historia de la diplomacia, historia diplomática occidental, además ya estas connotaciones de occidental-oriental, análisis de política exterior ya como subdisciplina, esto de Corea global, que eso también me parece muy interesante, esta proyección que se supone y que al menos, como les había dicho, yo he analizado más la parte práctica, pero jamás la había tocado en términos teóricos conceptuales. Me llama mucho la atención que las universidades se están esforzando por enseñar a sus alumnos esta visión de lo global.
Diplomacia, si te dan cuenta, por ejemplo, el clásico, ¿no? Diplomacia pública, aquí también creo que tenemos una optativa, pero es una optativa, diplomacia cultural coreana, diplomacia pública y poder blando, pensamiento diplomático coreano, y esa es la siguiente etapa de la investigación, saber a qué diablos se están refiriendo. Para esto hay que revisar sílabus. La idea también o la propuesta en esta parte de la investigación es entrevistar a los investigadores que conforman los diferentes departamentos que ya revisamos, las diferentes universidades, e indagar directamente con ellos todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué estás entendiendo por política exterior? ¿Qué defines por diplomacia? ¿Por qué están pensando en esto de hay una distinción, no hay una distinción? Pero bueno, esa es una parte, una siguiente etapa de la investigación. La que sigue. Otras áreas que se identifican es como lo que yo llamaría investigación, sobre todo formación de seminarios e incluso el estudio de políticas exteriores regionales. Yo sé que aquí en la facultad también tenemos optativas de relaciones México-Estados Unidos, relaciones México-Asia-Pacífico. El doctor Uscanga fue mi profesor en esa materia, pero llama mucho la atención esta preocupación por aprender las diplomacias o las políticas exteriores de al menos sus socios más estratégicos, ¿no? China, Estados Unidos e incluso Rusia, que aquí tenemos a un especialista de este país, es muy llamativo. La que sigue, por favor, porque se me está acabando el tiempo. Y entonces llegamos a cómo podríamos caracterizar a los estudios de la política exterior surcoreana. La que sigue, por favor. Otra vez se perdió. Perdonen, es que creo que se desconfiguró el formato de la presentación, pero no se preocupen. Yo les leo la cita. Es una cita. A diferencia de los estudios de la historia de la política exterior occidental, la investigación de la historia de la política exterior coreana carece de los esfuerzos para comprender conceptualmente. Aquí hay una primera anotación, es decir, ellos reconocen, la Academia Surcoreana reconoce que no hay esfuerzos por definir qué es la política exterior, conceptualmente la clasificación de los periodos y las características importantes de cada uno. A diferencia de nosotros, por ejemplo, que podemos estructurar política 1, 2 y 3 o 1 y 2, como fue en mi caso, en Corea comentan que esto todavía está muy, todavía no se ha desarrollado de manera sistemática. De la política exterior que aparece en cada periodo. Tales esfuerzos académicos contribuirían en gran medida a elevar el nivel de investigación sobre la historia de la política exterior coreana. Entonces, reconocemos estas deficiencias tanto conceptuales como también incluso en términos de la historia. La que sigue, por favor. Perdón. ¿Y en dónde podríamos, a nivel, sobre todo disciplinar, en dónde podemos ubicar el estudio de la política exterior surcoreana? Pues ellos sí reconocen que forma parte de la disciplina de relaciones internacionales, entonces por esa razón sí es pertinente el análisis de este concepto o de analizar los estudios de política exterior desde una perspectiva surcoreana. Se reconoce que forman parte de algo más grande, que es la política internacional, y que a su vez la política exterior incluya la diplomacia. Sin embargo, al hacer una pequeña revisión, todavía también falta trabajar mucho más la indagación de cómo se está definiendo la política exterior y sobre todo espero lograrlo con este acercamiento a la Academia Surcoreana. Cuando revisamos un par de definiciones sobre lo que están entendiendo los coreanos de política exterior, la que sigue, por favor, pues encontramos diferentes hallazgos, ¿no? Que están, ahí está. Primero es una estrategia diplomática, es decir, la política exterior es una estrategia de diplomacia, es decir, la política exterior se subordina a la diplomacia, lo cual me llama mucho la atención cuando por una parte están reconociendo que es al revés, que es la política exterior, que la diplomacia, perdón, es un instrumento de política exterior y que es, digamos, que el común denominador a nivel internacional. Un medio para expandir propios intereses nacionales, aunque los intereses varían ligeramente, ¿no? Y el reconocimiento de que el interés nacional puede cambiar. Ya saben, y esto se ve mucho en las clases de política exterior, el interés nacional se supone que debe perdurar con el tiempo, no debe ser tan cambiante porque de lo contrario estaremos hablando de objetivos de política exterior. En la otra parte que se reconoce como cualquier acción oficial, y ahí me llama mucho la atención en términos de otra vez en la cachucha de la administradora pública, porque se supone que la política exterior es una política y como política tiene 3 grandes momentos: la planeación, la ejecución y la evaluación. Entonces, el plantearlo como acciones nos está hablando solo de la parte ejecutiva y qué hay de la planeación, sobre todo considerando lo que ya comentaba el doctor Juan Felipe en el análisis del desarrollo de la experiencia surcoreana, que los coreanos planean muchísimo y esa es su caracterización, es decir, lo aterrizan en políticas. Entonces, esta
esta definición se me hace peligrosa para lo que el trasfondo que me parece que conlleva la trayectoria surcoreana. Y finalmente, una última definición que es la que más me ha gustado hasta el momento, entenderla como políticas públicas. Y esto es muy llamativo porque el hablar de políticas públicas lo abre al espectro de la sociedad. Es decir, ya no solamente el responsable de planear, formular y evaluar la política exterior es el Estado y pensado en el gobierno, sino incluso habla del rol participativo de la ciudadanía, lo cual, en términos prácticos de la experiencia surcoreana, está ocurriendo o ocurrió sobre todo en la administración de Moon Jae-in. La que sigue, ya se me está acabando el tiempo. Y bueno, y podríamos hablar de un modelo de política exterior propio. A ver, un segundo porque ya casi terminó. Ahí está. La diplomacia coreana debe procurar contramedidas en preparación para la competencia contra la hegemonía, por la hegemonía entre Estados Unidos y China, es decir, el reconocimiento de que al final también están estas variables internacionales y que esta situación siempre ha estado presente en la península coreana, no es del siglo XXI, siempre han sido caracterizados por lo que ya comentaba muy bien Sergio y que es la clásica caracterización geopolítica de la península coreana, un camarón entre ballenas. Esto siempre ha sido, y la verdad es que fue muy refrescante verlo hace unos días cuando estuve allá en la República de Corea al visitar el Memorial de la Guerra de Corea, que hay una gran historia de cómo han sido siempre un pueblo sujeto de invasiones. Entonces esto da muestra de que siempre han estado frente a estas grandes potencias imperialistas, si así lo queremos ver, y además de esto que este autor denomina como esta tarea inconclusa de la unificación, también con todos los asegúnes que ello implica, y que por tanto tendrían que estar pensando en un modelo de política exterior. Yo la verdad es que lo dudo y por eso es que está marcado como pregunta. Como Corea se convirtió en colonia de Japón en el proceso de encuentro y aprendizaje de la diplomacia moderna, Corea no tuvo la oportunidad de formular y plantear su propia política exterior, es decir, como que se justifican de por qué han tenido que adoptar modelos occidentales e incluso modelos de influencia japonesa, que eso no lo reconocen abiertamente, pero tendrían que hacerlo. El orden político internacional moderno formado en Europa se expandió hacia el este y a su vez discriminó entre áreas civilizadas y no civilizadas, discriminando a las sociedades occidentales. Es decir, de cajón se descartó cualquier posibilidad de que pudieran existir modelos, propuestas, ideas, conceptos propios de Asia, porque pues obviamente prevalecía esta superioridad occidental. Y ya para finalizar, y solo como repaso breve, hablar de las influencias teóricas, por eso les digo que no me atrevería a decir que hay modelos teóricos o teorías propias de política exterior en Surcorea, pero sí hablar de influencias que han estado prevalecientes en el estudio de la política exterior surcoreana desde Corea del Sur, que es esto del aislacionismo e internacionalismo, que son ideas muy de Estados Unidos sobre todo, las políticas de contención, el reconocimiento de la teoría de los 3 niveles, pero la Academia Surcoreana, y al menos la revisión que llevo hasta el momento, reconoce que aún falta, acuérdense que eran 3 niveles, el sistémico, el estatal y el individual, que se ha quedado mucho en los estudios, han sido sobre todo a nivel sistémico de cómo la guerra de Ucrania impacta en la gestión de la política exterior surcoreana, o del nivel estatal, pero falta llegar a este nivel último, el nivel individual. El proceso de toma de decisiones, sí se reconoce que hay esta influencia. Los esquemas de seguridad nacional también, y en otra propuesta, en otro trabajo que estoy trabajando, justo mi propuesta es que el gobierno de Yoon Suk-yeol está tendiendo a una securitización de la agenda de política exterior, es decir, ahí está influencia de las nociones de seguridad y esta noción de expansionismo y reduccionismo. Y pues bueno, lo dejaré aquí, me faltaron 2 slides, pero no quiero abarcar más tiempo. Gracias. Muchas gracias por sus importantes aportaciones. A continuación, por motivos de la distancia, no pudo estar presente Luciano Lanare, el cual es profesor de Historia y de la Cátedra de Asia y África en la Universidad Nacional de La Plata, así como miembro de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. Sin embargo, pues otro especialista en Corea realizará una lectura breve sobre los hallazgos que ha tenido en el proceso de su investigación. Y pues adelante, por favor. Gracias. Hola nuevamente. Creo que no tengo
la dicción y quizá la narrativa tan agradable de Luciano, pero intentaré que le sea agradable su texto. Bueno, lo llamó soberanía y autodeterminación, los tiempos y las formas de la supervivencia norcoreana. Hablo y hablo, pero el oyente retiene solo las palabras que espera. No es la voz la que dirige el relato, es el oído. Se lamenta Marco Polo en Ciudades Invisibles de Italo Calvino. Si bien la frase mencionada surge de un relato ficticio, nos puede ayudar a considerar que desde hace mucho tiempo las palabras que relatan las historias y describen los hechos se han transformado en un monopolio que suelen describir lo que solo queremos escuchar, o mejor dicho, lo que solo nos dejan escuchar. Por ejemplo, el calificativo de ermitaño para enunciar a la sociedad de la península coreana, ya sea desde Choson o contemporáneamente a la República Popular Democrática de Corea. Pero ¿quién y por qué nomina esto de ermitañas a estas naciones y sociedades? El profesor Alfredo Romero Castilla nos ayuda a esclarecer un poco este interrogante cuando afirma que, y cita, Corea fue el último eslabón de la cadena de la expansión colonial euroestadounidense en Asia, no la última de las naciones ermitañas, como apareció publicado en el artículo del Independent de Nueva York en 1878. Los coreanos se refieren a esta situación como seguk, es decir, como país cerrado. Este y otros clichés los hemos adoptado sin reparo. Cierra cita. Lo que hemos escuchado sobre la península coreana han sido solo los sonidos que Occidente impuso mediante la construcción de un relato hegemónico de la historia. Jack Goody, en su libro El robo de la historia, nos brinda un sinfín de argumentos que nos permitirán saber que solo escuchamos una pequeña porción de las palabras que la historia tiene por contar. Tomando como ejemplo de estudio a la península coreana y en particular a Corea del Norte, en el presente trabajo, Luciano presenta un avance de comprensión de lo que podría significar para los y las coreanas dos conceptos que han estado presentes en sus vidas y sentimientos desde hace muchas décadas: soberanía y autodeterminación. Cabe aclarar que mencionaremos algunos puntos preliminares que durante el tiempo que Luciano desarrolló el proyecto tratará de transformar en afirmaciones sustentadas y fundamentadas históricamente. Según lo que se puede leer en algunas publicaciones surcoreanas, Chu Bon-yong, intelectual y activista del movimiento de 1 de marzo de 1918, pregonó la idea de una península coreana que fue invadida 993 veces a lo largo de su historia. Sin duda, este número es exorbitante. Convertiría a la sociedad coreana en la tierra quizás más invadida en toda la historia de la humanidad, lo cual pone en duda a Luciano. En parte, podremos pensar que esta afirmación de Yu busca un efecto de sobrevictimizar a las y los coreanos luego de las calamidades sufridas a manos de los japoneses. No obstante, existen ciertas certezas que demuestran las numerosas incursiones hostiles sufridas a manos de mongoles, manchúes, chinos, europeos y japoneses desde tiempos antiguos de los tres reinos. No hay duda de que por su situación geoestratégica, la península coreana siempre fue una presa codiciada por las grandes potencias imperialistas en turno. No obstante, más allá de las centenas y decenas de invasiones que las y los coreanos padecieron, se podría afirmar que ninguna fue más traumática que la invasión, anexión y colonización japonesa de 1905 a 1945. Los efectos de este hecho histórico se pueden reiterar en el aire hoy en día en toda la península coreana. Para intentar percibir la profundidad de esta herida, podemos citar lo siguiente de Kim Il-sung, abre cita. Hoy en día, la nación coreana se halla ante una disyuntiva de vida o muerte. Sucumbir para siempre bajo el yugo colonial del imperialismo japonés o levantarse en lucha y emprender el camino al renacimiento. Si no va a ser más que lamentarse de esta situación apátrida, aguantando la tiranía sin precedentes de este imperialismo, entonces sí que sucumbirá para siempre. Pero si se levanta, unida y en combate sin temor a la muerte, verá venir la aurora de la restauración. Cierra cita. Precisamente, el colonialismo japonés expresó ayer y hoy como una cuestión de vida o muerte. A partir de esta lógica, que madura su génesis de convulsionados años finales en el siglo XIX, servirá de cimiento para estructurar los conceptos que aquí se están abordando. Tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la disolución del terror colonial no dio paso ni a la liberación ni a la independencia añorada por tantos años. Se podría afirmar que el 15 de agosto de 1945 comenzó una segunda ocupación de la península.
Soviéticos al norte y estadounidenses al sur estacionaron sus tropas y sus intereses en un reemplazo de estas antiguas arrogancias niponas. El sentimiento de frustración se apoderó del pueblo coreano una vez más, ante ocupantes extranjeros. Vuelve a retomar a Kim Il-sung con un texto de 1931 que dice: es obvio que para lograr la liberación de la patria no podemos apoyarnos en fuerzas ajenas, ni podemos mendigar a nadie. Tenemos que organizar y desplegar de manera activa la lucha armada para lograr con las propias fuerzas del pueblo coreano la restauración de la patria y la liberación nacional. La división política de la península potenció la fragilidad y la dependencia ante fuerzas ajenas al sentir nacional. Será en el norte donde se impulsará desde lo ideológico, sí, en primera instancia, y desde lo político-militar en una segunda, la búsqueda por la consolidación y el fortalecimiento de la soberanía y autodeterminación. La élite norcoreana, en manos de la familia Kim, concibieron y promulgaron la idea Juche como un sustento vital de la supervivencia de Corea del Norte. Entre los fundamentos de este complejo ideológico podemos leer, abre cita de Kim Il-sung nuevamente: para promover la revolución en las nuevas condiciones históricas, era necesario que la clase obrera y otros sectores del pueblo de cada país resolvieran todos sus problemas de acuerdo con su situación, conscientes de que eran dueños de la misma. Este problema se presentó en nuestro país, con particular importancia debido a la peculiaridad de su desarrollo histórico, así como a la complejidad y las dificultades de su revolución. Cierra cita. Dentro de los pilares fundamentales que sostienen la idea Juche se pueden encontrar los conceptos de independencia política, autosuficiencia económica y autodefensa para la salvaguarda nacional. Sin duda, componentes semánticos de los conceptos de soberanía y autodeterminación. Otro concepto que es necesario tener en cuenta dentro de esta discusión es la dimensión de lo planteado en la doctrina Songun. Esta política doctrinal se podría describir como la estrategia y la planificación para la autodefensa de la nación y la revolución, priorizando la construcción y perfeccionamiento del ejército popular. Es decir, es la preponderancia de la concentración de esfuerzos y recursos para garantizar la soberanía y la autodeterminación a partir del ejercicio militar. Sobre este concepto también podríamos profundizar en una segunda entrega, nos dice. Así, podríamos afirmar que estos conceptos poseen un calado histórico profundo que no remite a un mero eslogan jurídico nominal, sino que forman parte de la cosmovisión histórica de las y los coreanos desde su élite hasta sus clases subalternas. Y en un segundo término, y contemplando la estructura ideológica, podríamos mencionar el desarrollo y la dinámica del programa nuclear norcoreano, que pone en cursivas que puede tener casi tanta antigüedad como la misma nación. Políticos, expertos y periódicos occidentales han puesto su grito en el cielo por el desarrollo nuclear de Corea del Norte. En cada rincón del autopercibido mundo libre se pueden encontrar artículos periodísticos en donde se ha denunciado el peligro de este tipo de armas en manos de los Kim. Grandes titulares de catástrofes se pueden coleccionar por decenas. Sin embargo, muy pocos han sido los análisis que interpretan, de hecho, el desarrollo nuclear norcoreano como la última pieza de proyecto de soberanía nacional. Asimismo, se ha obviado, quizás por poca investigación o por intencionalidad, que la nuclearización de la península coreana fue inaugurada por los Estados Unidos mediante la introducción de los misiles MGR-1 Honest John en 1958, como lo demuestran los archivos desclasificados de la CIA. Con todo, el programa nuclear norcoreano, mediante su diferente gama de artefactos, podría decirse la garantía más sólida y potente ante cualquier amenaza externa a su soberanía y autodeterminación. Para finalizar esta primera aproximación a los conceptos aquí abordados, podríamos indicar que la savia que nutre y sustenta los mismos hunden sus explicaciones en una concatenación y yuxtaposición de acontecimientos históricos que escapan al paroxismo de la urgencia mediática y a los tiempos conceptuales del dominio hegemónico occidental. Esto será tarea para nuevas entregas, seguir profundizando y aclarando lo expuesto hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a Sergio Gallardo por esta narrativa sobre los hallazgos que ha encontrado Luciano Lanare. De la misma forma, Cintli Cárdenas no pudo acompañarnos el día de hoy, sin embargo, pues se hará la lectura de sus hallazgos y de su ponencia. Cintli Cárdenas es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colima y maestra en Estudios Coreanos por la Korea University. Actualmente es doctorante en Ciencias Sociales
en la UAM Xochimilco y es coordinadora del Seminario Permanente de Estudios sobre la República de Corea. Las aportaciones que hace la maestra Cientli Cárdenas son sin duda de gran importancia. Ella recupera el concepto de globalización desde la perspectiva de Corea del Sur y como breve introducción me parece interesante justo lo que ella menciona en su investigación de que esta viene de una etimología sino-coreana, el cual es Sichiehua, que muchas veces también lo podemos llegar a ver traducido este término de globalización como Chanchiohua. Y esto me parece interesante en el sentido de que, pues justo el hua que podemos encontrar implica transformación y esta transformación que incluso muchas veces de manera gramática nos las enseñan como otra forma de cambio de estado, toma como mayor influencia y mayor importancia conforme lo que nos menciona la ponente, que es que como concepto la globalización tuvo su debut en el diccionario en 1961, pero no fue sino hasta la década de los 90 que se hizo uso extensivo de este en los medios. En el caso de la República de Corea, la palabra globalización se empezó a popularizar en la década de los 90, en momentos coyunturales para el país, ya conocido como un caso de éxito de inserción al sistema internacional, con su veloz industrialización y como un estado en transición a la democracia. De ahí la importancia de que menciono esta transformación, este cambio de estado, porque justo estamos hablando del cambio de Corea hacia su apertura y hacia las nuevas vistas que tenía, no solo por la democratización, sino por este sentido de ser como uno de los graduados del modelo de desarrollo que había comenzado tras la posguerra y que ahora tenía como este papel de buscar la responsabilidad o buscar un papel más activo. Y para esto nos menciona la ponente. Desde la perspectiva económica, Seok-hwa, como se transliteró al coreano, fue hasta cierto punto una continuidad en ciertos aspectos del proyecto de modernización del Estado surcoreano, iniciado a partir de la década de los 60, más que nada porque el Estado no dejó de intervenir en las fuerzas del mercado. Pero también fue una ruptura con los gobiernos anteriores, que en su implementación del enfoque desarrollista descuidaba el medio ambiente y la justicia social, por mencionar dos ejemplos. Así que se hicieron algunos esfuerzos de reforma económica que se abordarán a detalle en el desarrollo de este capítulo. Desde la perspectiva cultural, Seok-hwa denotaba la necesidad de que los surcoreanos se deshicieran de un modo obsoleto de etnocentrismo y asumieran la tolerancia cosmopolita del mundo global, de las diferentes culturas. Asimismo, en aquellos tiempos se enfatizaba en la importancia de sinergias entre el gobierno y la sociedad para buscar el desarrollo nacional a partir de una visión global. De ahí nos sorprende que Kim Jong-sam lo usara como un eslogan entre 1993 y 1998, justo para implicar esta apertura al sistema global y también la democratización. Un ejemplo de la visión global desde el gobierno surcoreano se puede ilustrar en la siguiente cita, abre cita: la cultura y las formas de pensar deben globalizarse. Los coreanos deben redescubrir la intrínseca riqueza de su cultura tradicional e integrarla en la cultura global. Su cerrada manera de pensar debe abrirse y racionalizarse para lograr nuevos modos de pensamiento y éticas propias de ciudadanos globalizados. Luego deben marchar hacia un mundo con mente abierta, estando orgullosos de su propia cultura y respetando la cultura de los otros. Se estima que la administración pública debe ser efectiva y rentable. Sin embargo, la administración continuará tomando un papel activo en áreas tales como el comercio, el trabajo, el medio ambiente y donde cierta regulación sea necesaria para mantener el orden. Irónicamente, la campaña de globalización iniciada por el Estado coreano, en oposición a la interpretación más convencional de la globalización que podemos observar en el mundo occidental, puso énfasis en la irrelevancia del Estado-nación en procesos más amplios globales. A esto justo podemos tomar en cuenta justo la intervención que sigue teniendo el Estado coreano, no solo en las épocas anteriores a la apertura económica, sino también en el proceso de democratización y cómo acompaña de la mano en un proceso armónico entre Estado, empresas y sociedad, y que, así como en este texto se ha analizado, entre otras cosas, las resignificaciones del concepto de globalización en Corea del Sur desde mediados de la década de 90 como una herramienta del Estado cuando se dio a conocer como parte de una herramienta gubernamental hasta la actualidad de la pospandemia. Por lo tanto, concluye que en este periodo de poco más de 3 décadas se observan varios cambios y acontecimientos. Por supuesto que las maneras en que la sociedad coreana ha vivido su globalización, como Seok-hwa, no han sido totalmente unilaterales y desde el Estado
sino que se distinguen por procesos multidireccionales que involucran la participación activa de diversos actores, no solo estatales, sino también los grupos de la sociedad civil, individuos, sector empresarial. Atravesada, entre otras cosas, por la búsqueda de reconocimiento de estatus global, la reafirmación de la identidad nacional, etcétera. Y es aquí también donde yo destaco la importancia del tomar en cuenta lo que implica este JUA de transformación y cómo para Corea, además de ser una política estatal, es la apertura que tuvo hacia la sociedad global y cómo busca posicionarse como un actor no solo de responsabilidad global, sino de sumamente participativo y activo, orgulloso de su cultura y creador no solo de su propia historia, sino también de las decisiones que se hagan en la agenda internacional. Y sin más, esa sería la ponencia y los hallazgos de Cintli Cárdenas. Para concluir, y estas 3 mesas que hemos tenido el seminario, muchas gracias por su asistencia y le hago uso de la voz a la doctora Mariana Escalante para que dé el cierre de los trabajos del seminario. Bueno, muchas gracias a los ponentes de la última mesa y por aguantar hasta esta hora. Fue una jornada larga, sin embargo, yo creo que nos llevamos muchos temas, ¿no? Que tenemos que seguir discutiendo, pensando. Agradezco mucho al equipo que nos acompañó todo el día de la sala. Por supuesto, a nuestros becarios, que sin ellos no habría sido posible este evento. De veras, muchas gracias. Y a mis estudiantes que están por acá y aguantaron hasta tarde también. Espero que les haya sido interesante y por supuesto a los colegas, las colegas y al Centro de Relaciones Internacionales por todo el apoyo para llevar a cabo este evento. Entonces, muchas gracias y espero vernos muy pronto.